Señores, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Cultura Empresarial. Esta ocasión tenemos a Francisco Gómez Ibarra Ontiveros. Bienvenido, señorón. Un gusto tenerte por aquí en esta charla sobre los retos de las empresas de familia. Todo un gusto Gracias, compartir Ángel. esta oportunidad de charlar sobre un tema muy retador y muy profundo, ¿no? Así es, y bueno, gracias a ti, Ángel, por la invitación. Me siento muy honrado de poder participar contigo, sobre todo en mi casa también, el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas, y a la orden. Encantado de platicar. Al contrario, Paco, un gusto. Me voy a permitir leer un poco de tu trayectoria, Paco, para pues, sensibilizar a nuestra audiencia de tu trayectoria. Gracias. En 1986 inició su carrera profesional en el despacho KPMG en el área de auditoría y fiscal para después integrarse a las empresas propiedad de su familia denominada Grupo Chocolate Ibarra, con más de 98 años de su fundación y donde actualmente es dirigida por la cuarta generación. En el 2008 fundó su despacho de consultoría en gobierno corporativo y empresas familiares denominado GIPG Corporativo. Está certificado en gobierno corporativo por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y participa en varios consejos de empresa y organismos empresariales como Coparmex, la Cámara Alimenticia e Industriales de Jalisco, el CCIJ, así como catedrático de la materia de gobierno corporativo en la Universidad Panamericana, además de ser conferencista en diversos foros empresariales. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, Ángel. Gracias, encantado. Al contrario, un gusto platicar contigo sobre estos temas de las empresas de familia y todos los desafíos que implica, ¿no? El poderlas proyectar al futuro. Sí, sin duda. La verdad es que yo digo que cuando estás en esto hay que vivirlo para poderlo entender. Totalmente. Y en el caso de nosotros, en el grupo familiar, las empresas, como bien lo dijiste, este año cumple 99 años y el año que entra ya son los 100 años, ¿no? Son pocas las empresas que llegan a los 100 años como marca y como negocios. Pero pues sí, pasa uno por muchísimos conflictos, muchísimas situaciones. Y bueno, yo siendo la tercera generación ya viví muchos problemas y muchas cosas que afortunadamente salimos adelante y hoy por hoy, como bien dices, la cuarta generación pues está trabajando. Padrísimo. Oye, y todo un ejemplo, porque pues de acuerdo a la estadística van desapareciendo, ¿no? Conforme se consolidan las generaciones. Afortunadamente sí, nosotros logramos sobrevivir, ¿no? Dicen las estadísticas que pasar de la primera a la segunda generación solo el 30% logran. Sí, yo traigo el 28, entonces es lo mismo. Sí. Un 2 décimos, claro. No dice mucho. No, es totalmente de acuerdo. Sí. Y la segunda, ¿verdad? Ya de la segunda a la tercera también todavía se vuelve es peor, muy, ¿no? O sea, se va también a un crítico ahí y luego otro dato también muy, muy duro, ¿no? Que la mayoría de las empresas cuando inician, al séptimo año el 70% desaparece. Sí, totalmente. Sí, incluso para compartirles un poco la estadística, solamente el 12 logra consolidarse en la tercera, ¿no? Exacto. Y el 4 en la cuarta, entonces están en ese porcentaje privilegiado, entonces, y seguirá. Precisamente por eso te encuentras pocas empresas con 100 años de existencia, ¿no? Sí. Unos dicen que las cuentas con los dedos de tus manos y los pies, ¿no? Pero sí hay muchas, pero muy pocas en realidad al contexto de todas las empresas. Claro. Oye, Paco, y quisiera que nos compartas un poquito la historia y si se puede, enfatizando cuáles han sido los desafíos de cada una de las generaciones, ¿no? Desde la primera hasta ahora que nos compartes que a la cuarta está dirigiendo. Entonces, creo que trae un contexto muy diferente cada una de las generaciones. Sí, sin duda. Sí. Entonces, un poquito cuéntanos
sobre esta marca tan emblemática, ¿no? Gracias, De no, con mucho chocolate gusto. barra. Esperemos que nos dure el café para la charla. Sí, muy bien. Mira, bueno, como bien dices, la empresa se fundó en 1925, la primera generación fue mi abuelo. Sí. Y dicho sea de paso, mi abuela fue realmente la fundadora. Sí. Porque en aquella época mi abuelo pues estaba tratando de salir adelante y la parte ahí que vale la pena mencionar es que no hallaba cómo consolidar un negocio y mi abuela trabajaba el chocolate vendiéndolo en la colonia y en las amistades para poder sacar para el sustento. Entonces no se había dado cuenta mi abuelo y ve el negocio, ve la oportunidad y lo industrializa, ¿no? Bien. Entonces por eso digo que mi abuela fue fundamental. Claro, ahí. Entonces, pieza clave. Pieza clave. Entonces ya mi abuelo inicia Sí. y se incorpora mi papá y un tío mío a temprana edad, ¿no? No pudieron estudiar la carrera por incorporarse. Sí. Y ahí surge la primera generación con los hijos, ¿no? Todo muy bien, pero como siempre llega un punto en donde ya mi papá se casa y mi tío también y empieza ahí a haber diferentes intereses, ¿no? Claro. Ya mi abuelo ya no puede tomar las decisiones él solo, Sí. porque tiene que tomar en cuenta a los hijos, ¿no? Entonces ahí hay un tema crítico, ¿no? Que bueno, debió haberse desde entonces, en el caso de nosotros no lo hicimos, pero yo creo que ahí debió haber iniciado un protocolo familiar, por ejemplo, ¿no? A ver, mi abuelo, es más, yo te diría, a mí me hubiera encantado haber leído, porque yo no conocía a mi abuelo, falleció 10 años antes que yo naciera, o un poquito menos. Pero me hubiera encantado saber cuáles eran sus querencias, ¿no? Haberlas escrito en su protocolo, en su historia, el porqué y demás. No lo tuvimos y ojalá lo hubiera podido haber vivido, ¿no? Pero sí ese protocolo hubiera funcionado, pues para haber definido cómo transitar de la primera a la segunda generación. Sí, y creo que ahí viene el primer desafío, ¿no? La indefinición. Exacto. Muy, muy importante, sobre todo porque nos deja claro cuáles van a ser las reglas de juego. Sí, porque el regalo lleva condiciones, lleva restricciones. Y te platico otra muy interesante, ¿no? Que se vive muy común en la cultura de los empresarios en México y hoy con el tema de equidad de género creo que vale la pena que eso ya no exista. Sí. Pero en la transición de la primera a la segunda generación, o sea, había un conflicto entre mi abuelo y mi abuela, ¿no? Porque mi abuela decía, oye, pues herédale a todos los hijos por igual. Y mi abuelo decía, no, yo nomás le quiero heredar a mis hijos. Porque mis hijos continúan el negocio. ¿Y las hijas qué? No, pues ellas ya se van a casar, ya van a hacer esto y pues... Entonces, ahí hubo un tema de conflicto porque a final de cuentas mi abuela le hereda a mis tías y mi abuelo a sus hijos. Entonces, entra la segunda generación y la falta de definición y de acuerdos, pues entra en un proceso de conflicto entre las hermanas, ¿no? Sí. Mi papá y mis tíos, y entonces no hay una buena relación y empiezan a hacer una especie de poda. Y ellos les empiezan a comprar a las hermanas, ¿no? Bien. Y las sacan del negocio, ¿no? Ahí hay un tema de que, ¿qué fue lo justo, no? ¿Le pagaron al precio justo, al precio no? Ahí hay un tema también de definición. Sensible, pero sí, ahí hubo un tema complicado. Y mi abuelo le hereda a los 3 hijos, ¿no? Bien. Entonces ya se consolida en la segunda generación, ya no más con los hijos varones. Perfecto. Oye, Paco, ¿y esta segunda generación se preparó para integrarse a la operación? O no sé en qué momento se activó el consejo de administración ahí en Chocolate Fíjate Barra. que no, todavía no. En aquella época, pues te estoy hablando, mi abuelo falleció en 1950. Todavía no había el concepto claro. Sí, no, para nada. Sí, claro. Creo que la Secretaría de Economía estaba en pañales también. Sí. Pero no, entró algo muy curioso que sucede en todas las empresas familiares, las empresas que son medianas, que migran de pequeñas a medianas porque entraron ya en una empresa mediana, al tema de la profesionalización. Sí. ¿No? Cada uno con su expertise toma mando de su departamento, mi papá en producción, mi tío Guillermo en ventas o comercial y mi tío Ernesto en el administrativo y legal, ¿no? Y hacen una gran mancuerna, esa segunda generación, con los hijos muy pequeños también, pero ellos muy fuertes, muy activos,
y consolidan el negocio de una manera interesantísima. Ok. Se exporta el producto a Estados Unidos, los primeros productos de exportación, y empiezan a crecer, instalan una planta ya grandísima, la más grande en Latinoamérica en producción de chocolate para el año de 1970. Y pues entran ya en un tema adicional que no previeron tampoco, que es el crecimiento de los hijos también. Claro. Ellos lo vivieron. La tercera generación. La tercera generación ya venía empujando, Sí, ¿no? sí. Y ahí empiezan nuevamente un temas de previsión, de acuerdos, de quiénes iban a poder entrar a trabajar o no. Y para finales de los 70s es en donde empiezan esa situación de conflictos de intereses o de visiones de cada familia. Bien. Oye, y yo creo que sí, muy desafiante, porque creo que el tema de la segunda, al no tener claridad de las reglas, complicó la interacción de la segunda y pues la tercera. Y repite lo que hizo la primera a la segunda. Claro. O sea, por ignorancia o por lo que le quieras llamar, lo repite sin prever precisamente lo que pudiera venir. Entonces, y todavía peor, déjame platicarte que se complicó la cosa porque no previeron un tema de fallecimiento de socio. Muy sensible, la sucesión anticipada. Una sucesión anticipada y además dolorosa, ¿no? Claro. Mueren uno de ellos, mi tío Guillermo, en 1979, y les cae de sorpresa porque murió de un infarto. Claro. O sea, saliendo de su casa, nadie se esperaba, ¿no? Ni siquiera fue una enfermedad, simplemente, ¡pum! En cuestión de una hora, ya no está. Entonces eso empieza a complicar las cosas. Claro. Y entramos en ya un tema ya muy complejo, ¿no? De situaciones en donde se involucran la pasión, el sentimiento, las visiones de ellos. Hereda un sobrino mío, hijo único, hereda toda la parte de mi tío. Ok. Y entonces empieza ahí, a ver, sobrinito, vente, mi papá y mi tío, ¿no? A ver quién lo convence para que se alíe a él o para que se alinee, cómo, para que o se alinee, visión. o incluso, y entonces ahí empieza a haber ya un rompimiento de unidad del profesionalismo. Claro. Y entonces, porque ya hay el tema de mayorías, a ver, ¿con quién está ese sobrino para tomar decisiones de aquí en adelante, ¿no? Y no estaban preparados, estaban preparados en un contexto de una empresa ya más institucional en donde pudieran echar a andar un buen consejo de administración. Oye, y yo creo que un ingrediente también adicional en esa integración de la tercera generación fue la brecha generacional, ¿no? Que la segunda traía objetivos y estrategia muy clara que no dudo haya chocado un poco con la tercera, ¿no? Sí, digamos porque además esa tercera generación éramos muchos. Sí. Éramos muchos que queríamos tomar decisiones diferentes, ¿no? Digamos que la segunda generación eran nomás 3, pero la cuarta generación éramos 15, ¿no? 16 en total, ¿no? Sí. Entonces imagínate poner de acuerdo a 16 no. Y todos jóvenes, claro, con un mucho ego, ímpetu y mil cosas, entonces sí se pone complicado, ¿no? Sí, claro. Ahí debió haber habido ese proceso de definición de reglas, ¿no? ¿Quién sí, quién no? Sí. ¿Cuánto educación debes de tener o cuánta experiencia para incorporarte? Y el hecho de que a lo mejor un hijo tiene muchos y el otro no, ¿cuántos hijos entran? Claro. Sí, no, sin duda creo que hubiera sido muy sano para la consolidación de la empresa en armonía, ¿no? En armonía. Todos los accionistas. Pero bien, Francisco. Oye, ¿y cuál ves que ha sido el reto de la tercera generación? Fíjate que nuestro gran reto como tercera generación fue precisamente encontrar el camino de la concordia y también de los elementos que existen para poder administrar ya un negocio grande. Sí. En congruencia y con principios y valores, ¿no? Entonces entramos en esa profesionalización o institucionalización en donde nos costó mucho trabajo implementar los consejos de administración. Ok. Porque no sabíamos cómo era nuestra función de consejeros. Sí, claro. Y entramos en un tema de que traíamos la cachucha de producción o de operador, pero también de consejero y también de accionista. Y se mezclaban las decisiones, ¿no? Sí. Entonces, olvídate, esas juntas de consejo eran eternas,
¿no? Ujú. Y no había orden. Entonces, fue un gran reto para mí el manejo, el aprender a cómo funcionan los consejos de administración y llegar a ser los consejos que sean consejos de valor, que Sí, aporten valor, sí. ¿no? Esa fue la parte más complicada. Muy bien. Oye, y este tema del consejo, más o menos en el año que se haya consolidado ya, a lo mejor no bajo el modelo de gobernanza que es muy reciente en el 2000, Ajá. pero un consejo tradicional, Mira, el consejo ¿cuándo lo empezaron? lo empezamos precisamente en 1982. Bien, Y bien, lo bien. estuvimos manejando la asamblea de accionistas también, Perfecto. muy formales, las hacíamos, porque ya ves que muchas empresas no las hacen, ¿no? Nomás las Sí. hacen en papel, no, nosotros asistíamos a la asamblea de accionistas Sí. para tomar las decisiones desde el punto de vista, que también ese fue otro gran reto, ¿no? Sí. Por eso te decía, las decisiones en la asamblea a veces eran decisiones de consejo en vez de accionistas, o al revés. Ajá. Entonces, desde 1982 tratamos por el tema del corporativo, Sí. digamos, del estudio del corporativo, tener los consejos de administración, ¿no? O sea, desde el punto de vista corporativo, ¿no? Bien. No tanto funcional como bien lo dices de la gobernanza. Perfecto. La gobernanza vino después. Bien. Ya cuando de la tercera brincábamos a la cuarta. A la cuarta. Acá era el consejo tradicional Sí, desde el sí, punto sí. de vista corporativo, nada más, para el Perfecto. cumplimiento corporativo. No, muy bien, muy bien. Oye, ¿y cuáles crees que sean los desafíos de la cuarta? Porque ahorita estamos en un tema global, muy competitivo, ¿no? Entonces, ¿por Pues, dónde ves el desafío? Mira, afortunadamente la tercera generación ya supo saber su lugar. Bien, bien. Entonces, desde el punto de vista del consejo, creo que lo estamos trabajando bastante bien porque estamos ahí precisamente revisando los proyectos, estamos viendo la planeación estratégica. El gran reto más bien que tiene la cuarta generación es la parte técnica, o sea, los conocimientos técnicos para poder llevar a cabo ya las empresas en el nivel en el que ya están. De acuerdo. Y contratar a la gente adecuada, al personal adecuado, ¿no? Y creo que ese es el gran reto. Y no nomás desde el punto de vista de dirección, sino que también en producción. Hay una gran falta de mano de obra en México actualmente. Claro. ¿No? Entonces, ellos traen ahorita ese reto y, por otro lado, pues todos los temas de la certificación, ¿no? Hoy por hoy las empresas que no están certificadas, el cumplimiento, el compliance es otro reto importante también para la cuarta generación. Pero ahí van. No, muy bien. Oye, qué padre con todos estos desafíos y cómo los han ido enfrentando para pues llegar a la cuarta y esperemos que la quinta ya ahí viene, se perfile. Viene. Ya se está perfilando. Andan en secundaria por ahí. Sí. No, qué padre. Y bueno, la importancia también de las reglas. ¿Ya definieron sus protocolos? ¿Ya tienen estas reglas de interacción? Sí, fíjate que precisamente en el proceso del cambio de la tercera a la cuarta generación entramos en eso, ¿no? Definimos protocolos ahora sí, pero ya por familias. O sea, ya no un protocolo que debió haber sido... Del abuelo. Del abuelo, ¿no? Acá más bien ya son las tres ramas familiares en lo individual. Bien. Empezamos a hacer nuestros protocolos. Perfecto. Los que estamos en el tema todavía empresarial, porque hay otros que ya no están en otras áreas, pero los que nos seguimos consolidando en el tema empresarial, sí manejamos el protocolo familiar. Padrísimo. Oye, ¿y qué tan importante es el preparar a los sucesores, a las nuevas generaciones, tanto en el contexto empresarial como también en ejercer estos mecanismos de gobernanza y de familia, ¿no? Que ayudan a compartir visión, a manejar el conflicto? Fundamental, fundamental la preparación. Yo creo que uno educa con el ejemplo, ¿no? Y eso, bueno, al menos nosotros en la tercera generación eso tratamos de hacer con la cuarta, cambiar ese modelo a un modelo en donde tengamos que prepararnos para poder enfrentar los nuevos retos, ¿no? Y creo que la cuarta generación se tiene, o las que vengan, tienen que entrar en un proceso de conocimiento de cómo se deben de manejar los negocios con la gobernanza, ¿no? Con el gobierno corporativo y el familiar.
Y yo creo que un tema fundamental es que dentro de los valores del protocolo que tengamos cada familia, es implementar precisamente esa educación a los hijos, ¿no? A invitarlos a las charlas, a las pláticas, con asesores externos, con conferencias, para que desde pequeños vengan con ese chip, ¿no? Esa nueva forma de manejar los negocios, porque pues eventualmente van a tener un puesto directivo que yo estoy muy convencido que los negocios todos tienen un piso, ¿no? Sí. El piso de mi abuelo es muy diferente al piso que ahora tiene la cuarta generación. Totalmente. Y a los hijos hay que prepararlos para ese piso, ¿no? Sí. Entonces, fundamental la preparación. No, padrísimo. Y sobre la base que pues argumentaba don Miguel Ángel Gallo, que no se ama lo que no se conoce, entonces necesitamos que volteen a apropiarse de la compañía y prepararse. Yo creo que el tema de inducirles a ellos el amor a las raíces, al conocimiento del negocio, el por qué nació, desde cuándo nació, todo el trabajo que costó para lograr lo que hoy existe, pues no fue algo de la noche a la mañana, fueron 95 años. Claro. ¿no? 95 años en donde están recibiendo toda una experiencia y deben de conocer el negocio para quererlo, ¿no? Conocerlo y quererlo. Totalmente. Y me llamó mucho la atención el tema del lugar de tu abuela, ¿no? En esa parte de honrar a los abuelos, sí lo trae claro todas las generaciones en lo que ha implicado, pues, o lo que implicó, porque mencionaste que era un modus de vivendus de tu abuela, ¿no? Para hacer llegar recursos y mantener a la familia. Así es, fue un tema difícil, Sí. Mira, yo creo que rompimos esa parte en la que a la mujer o a ella la tenían relegada, ¿no? De hecho, déjame platicarte que hoy por hoy mi abuela hicimos un proyecto, afortunadamente como familia, en el que nos invitaron a incorporarla en el Diccionario de Mujeres Emblemáticas de Jalisco. Padrísimo. El Colegio de Jalisco junto con la Universidad de Guadalajara hicieron 4 tomos de mujeres emblemáticas del estado de Jalisco y en cada uno de los tomos hablan de mujeres exitosas en el arte, en la política, etc. Y el cuarto, que es el que acaba de salir, nos hablaron y afortunadamente nos dieron esa oportunidad. Y a la abuela le dimos un reconocimiento ahí como una aportación, como una mujer que aportó a la marca, que hoy tiene 100 años y que es un orgullo de Jalisco. Padrísimo. No, felicidades. Oye, y el tema, para no dejar, ¿qué tanto se han sumado a esta tendencia de desarrollo sustentable, a temas de medio ambiente, responsabilidad social? ¿Ya empezaron a bosquejar todos estos proyectos? Sí, cómo no. ¿Sí? La marca o la chocolatera de Jalisco tiene el emblema de empresa socialmente responsable desde hace más de 10 años, casi 15. Es un tema de familia. En todas las empresas tratamos de mantener ese registro y además como parte de nuestros valores. Que todas las empresas sean en ese sentido sustentables, ¿no? Creo que el mundo requiere que lo cuidemos en todos los sentidos. Totalmente. Y debe de haber una responsabilidad social también. Entonces también hay ese tema de aportación también a las asociaciones civiles, a la ayuda a la comunidad, al cuidado del medio ambiente, en fin, valores que no pueden dejar y que los inculcamos también a las siguientes generaciones. Sí, totalmente. Es más, yo te diría que las nuevas generaciones vienen mucho más arraigadas, ¿verdad? Nos enseñan, nos dicen cómo. No, totalmente, traen desde el termito que andan cargando y nosotros la botellita, ¿no? Que contamina, y el popote de bambú y cosas así, entonces, sí, creo que nos ponen el ejemplo. Oye, Francisco, quisiera también abordar tu experiencia profesional para varios temas. Dime. Antes de dejar el tema de la empresa de familia, ¿qué exhorto le darías a los empresarios que nos escuchen, ¿no? en el aprendizaje que les ha dejado la empresa familiar para que empiecen a poner orden o adoptar estas recomendaciones? Fíjate, gracias que me das la oportunidad de poderlo comentar, porque creo que sí es importante que todos los empresarios puedan visualizar
En una de las charlas que yo tengo, manejo el concepto de que aprendemos de los errores, ¿no? Sí. Y nosotros aprendimos mucho de nuestros errores. Y yo quisiera que todos los empresarios de Jalisco y de México no cometan errores en sus procesos de transición generacional, ¿no? Sí. Que es ahí el tema fundamental, porque si no se preparan, si no hacen esa cultura de ser inclusivos y de llevar la empresa de una manera estructurada y organizada, pensando en las sucesiones y en todos los conflictos que puede haber, sí, pues difícilmente lograrían, si no llevan eso, difícilmente lograrían trascender las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, creo que yo los exhortaría a que traten de armar pues su protocolo familiar, que traten de institucionalizar su empresa, sí, porque es una gran responsabilidad como empresario, claro, ¿no? O sea, totalmente. dependen familias que lo que quieren es que la empresa subsista, claro, y pase de generación en generación. Sí. No, creo que si eso se entiende, si la familia logra asumir el compromiso social, el conflicto entre ellos no tiene sentido, ¿no? Exacto. Porque creo que es un distractor para pero el problema es que no lo entienden a veces sí, así. Sí, o sea, totalmente. Lo ven tan personal que ellos no les... Muchos empresarios, Sí. tristemente, ven primero sus intereses que los de la empresa. Sí, totalmente. Y yo creo que la visión de un empresario tiene que ser primero la empresa Sí, totalmente. que los intereses personales. No, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Y si creo que eso si eso se asume, te digo, nada va a tener sentido, ¿no? El conflicto entre nosotros pasa a segundo término. Y además las consecuencias a futuro que van a existir por ese conflicto entre sí, los socios. Sí, total. No, muy bien. Ahora, quisiera pasar a tu perfil ya más profesional. Y bueno, también decirte que me parece muy interesante y admirable el que a partir de esta experiencia que has tenido con la empresa de familia, estás apoyando a otras empresas, ¿no? Con tu firma para apoyarlos en este proceso de institucionalización y apoyar al instituto porque pues eres uno de nuestros primeros egresados del programa, entonces también a evangelizar en temas de gobierno corporativo. Entonces, de verdad, te felicito y pues muy padre el perfil porque lleva mucha congruencia, ¿no? Con la experiencia, entonces... Fíjate que sí, a mí me motivó mucho lo que yo viví en nuestra empresa familiar, sí, claro, para poder transmitirlo a otros empresarios, sí, ¿no? Totalmente. Porque a mí me daría mucha tristeza ver cómo, o me da mucha tristeza ver cómo las empresas cuando fallecen o mueren antes en la transición generacional, ¿no? Entonces, el poder compartir la experiencia, el poder asesorarlos, el poder decirles, oye, fíjate, si haces esto, te va a pasar esto, ¿no? Porque yo ya lo viví, ya tuve esa experiencia, ¿no? ¿Cómo la puedes evitar? Yo creo que eso es de gran valor y a mí me gusta mucho poderlo compartir. Entonces, yo feliz de poder transmitir tanto mi experiencia como los conocimientos que he adquirido. No, muchas gracias y pues felicidades de antemano. Creo que tiene que haber mucha congruencia entre todo este marco teórico que tenemos pues, sobre el tema de la institucionalización del gobierno al tema ya de aplicarlo y hacerlo práctico, ¿no? Entonces... Sí, pues sí, yo siempre he dicho que hay que vivirlo para poderlo entender y bueno, esa es creo que una parte que me favorece porque tengo el conocimiento, pero también la vivencia, ¿no? Claro, y creo que es la más valiosa. Sí. ¿No? Entonces, bien, aprovechando esta entrada a tu ámbito profesional, ¿cómo has visto el compromiso de los empresarios para adoptar estos temas, para institucionalizar sus empresas, para adoptar el modelo de gobierno? ¿Qué nos compartes? Mira, el compromiso lo he visto con muchos, pero el problema que yo le veo es que no están 100% convencidos. Entonces, quieren adquirir el compromiso, pero a la mera hora sí les cuesta trabajo entender por qué funciona y para qué a final de cuentas les va a servir. O sea,
les cuesta trabajo entenderle cuál es el valor Ujú. de esto, ¿no? Yo creo que es un tema cultural, generacional. Creo que las nuevas generaciones sí Ya vienen lo con entiendo. una idea diferente. Sí. Y espero que esto vaya cambiando con el tiempo, ¿no? Pero sí, es un tema difícil, complejo de asumir el compromiso de estos Sí, empresarios, pero están haciendo el esfuerzo. Sí, Ahí está nuestra parte, ¿no? De convencerlos, de ayudarlos y de apoyarlos para que puedan hacerlo bien. totalmente, sí. Creo que es esta parte pues, de socializar y democratizar los conceptos para que, pues, podamos tener acceso cada vez a más empresas, ¿no? Y fíjate, es triste porque Ujú. hay empresarios que adoptan el tema, Ujú. pero luego claudican, ¿no? O Sí, sea, llega un punto en abortan donde abortan y cierran sí, la cortina y no, ya no, ¿no? ajá, sí, Yo creo que ahí falta compromiso y visión a futuro y sí, entender mejor por qué sí se pueden beneficiar con el tema de gobierno sí, corporativo. totalmente. No sé si compartas esta experiencia personal, pero me he dado cuenta que para la primera generación no tiene ningún sentido el consejo y Sí, le llega a estorbar un poco en las decisiones, ¿no? Que está acostumbrado a tomar y sobre un contexto de riesgo y a pulso. Pero a partir de la segunda ya cobra total relevancia, ¿no? sí. Porque ya no está papá y entre los hermanos necesitamos consenso en la estrategia, en las decisiones que se van a tomar en la compañía, ¿no? Y es que lo dijiste muy bien, Ujú. cuando el dueño es uno, Sí, todo se centra en él, claro. todo lo resuelve él Sí, y él es omnipotente, en el sentido, lo cual no totalmente. es malo, Sí, por algo logró hasta donde está. claro. Pero cuando ya existen otras variables que son hermanos, Sí, sí, primos, sí. en fin, ahí es en donde, como dices, toma relevancia, ¿no? Y ahí es en Ujú. donde hay que aprovechar para poder formar Sí, un buen gobierno corporativo familiar. sí, totalmente. Y bueno, creo que para cerrar, Paco, sí me gustaría que nos platiques cuáles han sido estos retos en la consolidación de los consejos de administración, incorporando la visión de los consejeros independientes, ¿no? Esa visión objetiva, imparcial y sobre todo técnica. ¿Sí? ¿Qué tanto has visto que hay receptibilidad en el tema? Mira, sin duda cuesta trabajo Ujú. a los dueños Sí. que un tercero venga y les diga las cosas, ¿no? Ujú. Sobre Sí. todo con objetividad, porque a veces quieren que les digan lo que ellos quieren escuchar, Quieren escuchar. ¿no? Y cuando no, ahí es en donde empieza a haber conflicto. Pero fíjate que me gustaría compartir algo que a mí me gustó mucho, porque me tocó en alguna ocasión en una consultoría a un empresario de segunda generación, en donde los hijos no querían trabajar en la Sí. empresa. Sí. No les interesaba y él estaba frustrado Sí. porque pues, él quería que el negocio continuara o lo tenía que vender. No conceptualizaba de qué manera pudiera Ujú. él pasar a la siguiente Lograr. generación, Ah, lograrlo. sí, sí, sí. Entonces trabajamos en cómo formar a los hijos para que sean en todo caso buenos Ujú. asambleístas, Sí. accionistas, ¿no? Sí. Y a lo mejor quizá consejeros para poder Bien. aportar, ¿no? Pero sobre todo desde la asamblea de accionistas Ujú. que tomen las decisiones adecuadas para que el negocio tenga la continuidad en su consejo de administración Sí. y Puedas subsistir o subsistir, trascender. ¿no? Ujú. Bien. Entonces, creo que las herramientas de gobierno Bien. corporativo y empresas familiares tienen muchas aristas y Ujú. adecuaciones que como un buen traje o un sastre hace Sí. el traje a la medida para cada empresa, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que el consejo de administración en ese sentido tiene un gran valor en todas las empresas familiares. Padrísimo. Pues Paco, te agradezco mucho y estoy convencido que seguiremos platicando sobre pues, los temas de tendencias en gobierno y hay muchos temas Así es. que estoy seguro que tendremos otra charla y los vamos a poder aterrizar. Entonces, agradecerte y pues a continuar con esta labor tan loable de promover los temas de gobernanza y de institucionalización de nuestras empresas, ¿no? Así es, pues mientras tengamos salud, Sí,
sigamos adelante promoviendo este tema tan apasionante, ¿no? Y tan retador, tan ¿no? retador y tan lleno de valor. Sí. Así es que al contrario, yo agradecido porque me hayas invitado y seguramente estoy a la orden para poder platicar los otros temas en algún otro momento. No, encantado y también pues participando en los consejos de administración porque esta aportación de experiencia, ¿no? Sobre todo ya en el contexto técnico y profesional también es muy valioso. Sí, fíjate que compartiéndote mis experiencias, la verdad es que en los que he participado como consejero independiente, sin duda, porque yo lo puedo de alguna manera comparar con mis consejos como de la empresa, ¿no? Porque ahí yo no soy independiente, soy patrimonial. Totalmente. Entonces, cuando estoy en otro consejo en donde yo sí soy independiente, veo con claridad todos los errores que uno comete en los consejos patrimoniales. Sí. Y acá aportas un valor completamente diferente, porque eres objetivo, eres claro y sobre todo si combinas la técnica, el conocimiento y la experiencia, pues te puede dar mucho valor un consejero independiente. Así es que yo aplaudo mucho a los consejeros independientes y además los felicito porque son un gran reto. No siempre son agradables. Sí, claro. No decimos lo que quisieran escuchar, exactamente. ¿no? Entonces sí, yo estoy convencido que de repente se vuelven en posiciones incómodas, pero sí el valor que aporta un consejo es esa pues tranquilidad de que su empresa está bien gestionada, ¿no? Así es, y que no hay intereses inmiscuidos para que el negocio al rato sea la alcancía de todos, ¿no? Totalmente. Va a haber por los intereses ese consejero independiente de la empresa y de sus colaboradores y accionistas y terceros. Sí. Porque además tiene una responsabilidad, ¿no? Legal. Totalmente. Pues tiene que hacer una buena función. Sí, no, totalmente. Es una labor, aparte de retadora, pues de alto riesgo, pero creo que si entendemos esa importancia de que nuestras empresas trasciendan, todo tiene sentido, ¿no? Así es. Entonces, pues muchísimas gracias, Paco. Un abrazo y bueno, estaremos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias. Mucho gusto. Abrazo de regreso.